Buenos días. Hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia formada por María, José y Jesús. Ellos son un modelo de amor, de entrega, servicio y buena relación. El Señor nos recuerda a través de la palabra la importancia de estar siempre unidos y de cuidarnos unos a otros. Demos gracias a Dios por todo lo bueno de nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Como antes nos anunciaban, celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. El Señor nos pide que tengamos sentimientos positivos y sobre todo con dos actitudes. Una actitud, primero, de respeto y segundo también de perdón y de reconciliación, porque sabemos que muchas veces no mantenemos ese respeto pues por nuestra condición frágil, por nuestra debilidad y por nuestro pecado. Por eso ahora, para poder celebrar dignamente estos sacramentos, nos recogemos en reflexión y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a cumplir la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que despojado de tu rango, pasaste por uno de tantos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que te sometiste obediente a María y a José. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a recitar un himno de alabanza al Señor que prolonga el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor. Y decimos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados,
y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tú, mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios santos y amados, revístense de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor les ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocadas en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñese unos a otros con toda sabiduría. Exhórtese mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta, que se llamaría Nazareno.
Palabra del Señor. Celebramos este fin de semana la fiesta de la Sagrada Familia. Una celebración más que no está puesta al azar, sino que está muy unida a lo que no hace nada estábamos celebrando, la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué relación guarda? Pues es evidente. Cuando se nos anuncia que nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, nos hemos acercado, hemos visto rápidamente la vida de un niño recién nacido y acompañado por sus padres, por San José, el Santo Patriarca, y por la Virgen María, en un entorno familiar. Ahí es donde se descubre la vida. Mirando al niño, nos miramos también a nosotros y nos damos cuenta que nosotros, aunque entonces no éramos conscientes, también estuvimos en esa posición. También fuimos esos pequeños recién nacidos. Y el siguiente paso que nos puede venir a la cabeza, igual que le ocurre a nuestro Señor, es que la decisión de que nosotros naciéramos, de que esa vida nuestra la tengamos puesta, no fue porque nosotros dijéramos nada. Recibimos nuestra vida como un regalo. Otros decidieron para que nosotros estemos vivos. Y a pesar de que no fuimos nosotros, nos aferramos a esta vida nuestra como si fuera lo único que tenemos. Es lo más importante que tenemos, lo más grande. Lo vivimos como lo más personal, lo más individual. Ahí reside nuestra intimidad, aquello que nos define de una forma singular a cada uno. Y también tuvimos ese entorno. El entorno muchas veces familiar en el que nacimos puede que no hubiera sido el ideal, porque desgraciadamente perdemos muchas veces el norte los seres humanos. La capacidad que tenemos de equivocarnos y de fallar es enorme. Nos acompaña esa debilidad, esa fragilidad. E incluso hasta para generar vida, para mostrar las responsabilidades nuestras ante la vida, hasta en eso, que es tan evidente y tan básico, fallamos. Pero lo cierto es que tenemos este regalo en nosotros. Y rápidamente, esa situación nos vuelve otra vez a ese ejemplo de la familia de Jesús, de María, de José. Y cuando vemos que incluso hasta en nuestra dimensión personal de vida o en nuestra dimensión de entorno familiar en el que hemos crecido, vemos que hay tantos interrogantes, hay tantos retos, volvemos otra vez la mirada a ese portal de Belén y donde brillan de una forma especial esos valores y esos sentimientos que sí son los que dan razón a una familia auténtica. Y ese niño, a medida que vaya creciendo, porque la Navidad es un acontecimiento que no simplemente hemos celebrado o hemos recordado este año como que ocurrió hace ya un poquito más de 2000, cuando Jesús nació por primera vez en nuestra carne, sino que recordamos que la Navidad no es simplemente, no es solo celebración y recuerdo, es también realidad. Jesucristo nace realmente en nosotros este año, aunque ya contamos con una ventaja. Ya sabemos cómo va a evolucionar la vida de este niño. Y hasta ahí se nos muestra de grande el amor de Dios. Porque el Señor, naciendo de nuevo, nos da una nueva oportunidad para revisar nuestra vida desde el comienzo hasta ahora, siguiendo la referencia suya, también desde su nacimiento, y ahora lo veremos crecer. Y lo segundo, porque ya sabemos cómo va a evolucionar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a entender mucho mejor aquel mensaje suyo, aquel trato suyo, aquel ejemplo suyo. Cuando se dirigía a aquel Dios en el que creía el pueblo y la tradición en la que él había crecido, se dirigía de una forma muy peculiar, como Abba, papá, como se refiere a su padre un niño pequeño. Ya después de tantos años, y con la evolución también cultural que se ha producido, reflexionaba sobre esto, sobre la realidad de Dios como Padre, San Juan Pablo II, el Santo Padre y la teología de su momento, y se daban cuenta de que realmente el llamarle Padre era por el contexto cultural de aquel entonces. Porque hoy en día se podría perfectamente entender que donde entonces se decía solamente Padre, hoy se puede entender como Dios, Padre, Madre.
porque en él se aglutinan todo lo que significan esas dos realidades tan importantes para la vida humana. Y sobre todo se puede entender muy fácil, porque el hecho de que haya complementariedad, de que necesiten las cosas dividirse para poder salir adelante, esa división es típica de este mundo, del mundo material, donde hay espacio y donde hay tiempo. Pero cuando uno trasciende el espacio y el tiempo, también nos lo dice nuestro Señor, cuando habla del reino de los cielos, no, si allí no hace falta casarse, allí se dan como ángeles todos. En esa dimensión no hay varón ni hay mujer, sino que solamente se reconoce lo que es una fuente de vida y amor. Ese es el Padre. Y precisamente en virtud de que es una vida presidida por el amor, es una vida que está llamada a desbordarse, a salir de sí, a ser fecunda. Y ese es el trato que Jesús nos ofrece. Que en esa otra dimensión trascendente, si hay algo esencial que define a Dios amor, es Dios comunidad y Dios familia. Dios que es Padre-Madre, Dios que es Hijo, y que hay una fuerza que está presente en esa fuente Padre-Madre, como en ese recipiente donde la fuente vierte su agua, que es el Hijo, el Espíritu Santo. Y ya empezamos a entender un poquito más, con mayor profundidad, de que ya no es simplemente una experiencia humana. No hace falta simplemente ver en este mundo que esa vida surge a partir de esa complementariedad del varón y de la mujer en un proyecto de vida, sino que además el Señor nos está diciendo que ese amor y esa vida, por eso lo importante de ser responsables a la hora de formar una familia, de cuidarla, de tratarla, porque no son simplemente cuestiones materiales, no son cuestiones de sentimientos, de afecto o simplemente de placer, hay algo mucho más profundo, hasta el punto de que cuando se produce en el compromiso matrimonial la formación de una familia, no es simplemente un grupito de personas que ahora van a funcionar de una forma mucho más intensa y más unida. En el matrimonio surge algo mucho más grande, que está por encima de quienes componen esa familia, aunque después la familia traiga pues muchísimos más miembros nuevos. Hay una vida que empieza de nuevo en la familia, la vida familiar, la vida conyugal, una vida sola. Por eso la Iglesia, cuando muchas veces habla de otras costumbres, que a lo mejor cuando uno no tiene esa visión profunda, pues se ve como una posibilidad, como es el caso del divorcio, la disolución por simple voluntad de las partes, en el caso del matrimonio. La Iglesia no es que lo prohíba o que no, sino que simplemente en esa vida matrimonial que empieza a partir de ese consentimiento, por esa unión tan íntima que tiene con el Señor, la Iglesia no reconoce ninguna autoridad en sí misma para poder decidir si hay que terminar o no hay que terminar. Es algo que está por encima de nosotros. Y por eso las virtudes, los valores que nos muestra la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses, como cuidados para tener no ya simplemente en el compromiso de una familia, sino incluso en nuestra actitud individual, en nuestra vida individual, cuando la llevemos a cabo. Y sobre todo, porque queramos o no queramos, el hombre no está hecho para estar solo, siempre estamos ligados a una comunidad. O estamos ligados a una comunidad trascendente y espiritual, que nos incluye la gran familia de los creyentes, que podemos decir que tenemos a un Dios como Padre en el cielo, ahí hay también una familia. O porque el Señor nos llama a una vocación especial para conformar un proyecto de vida entre un varón y una mujer, para que ese proyecto de vida y amor quede desbordado y fecundo y pueda generar a su vez nueva vida. Pues bien que estemos en un lado, bien que estemos en otro, hay dos referencias que son importantísimas que antes decíamos: el respeto y la reconciliación. Respeto, pues porque el Señor nos ha respetado en toda nuestra situación. Fíjense cómo nos ha hecho y cómo Él no ha alterado para nada esa realidad que ha hecho. Nos ha hecho seres humanos y ese mismo Dios asumió nuestra naturaleza humana para entrar en nuestra existencia. Nosotros nacemos en el entorno de un varón y una mujer que nos conciben. El Señor también quiso eso para sí. Y además, Él quiso ofrecer una situación ideal, estar arropado por el Padre ideal, por la Madre ideal, para poder crecer
con esa fuerza, con esa grandeza. Y hay otro elemento que muestra el respeto que el Señor nos tiene para con todos nosotros, que a pesar de nuestra situación de pecado y de rebelión, hasta tal punto es grande el amor de Dios, que decidió perdonarnos para entrar en nuestra existencia. No le importó la traición del ser humano, no le importó el pecado, no le importa la vida tal como la tengamos, no hace ascos a un lugar de animales para poder nacer. Nuestra vida, por muy mal que esté, está mejor seguro que un lugar propio para animales. Y el Señor ha nacido ahí. Quiere que no estemos solos, que nos sintamos arropados por una gran familia, que nos sintamos comunidad. En la comunidad espiritual y creyente que conforma la Iglesia, o en esa vocación específica de formar una familia humana donde también la vida pueda avanzar. Y el respeto se muestra fundamentalmente en sentimientos de compasión, en la humildad, en la bondad, en la mansedumbre, en la paciencia, en saber sobrellevarse mutuamente y perdonarse cuando haya quejas, en saber estar por encima de las diferencias, de las cuestiones opinables, de saber tolerar al que piensa distinto, al que es distinto, evitar cualquier circunstancia que conduzca a la marginación, a la discriminación. En definitiva, que esté presente la misericordia y el amor, el mismo que el Señor nos pone, porque ese es el vínculo de la unidad perfecta. Pedimos, por tanto, en este día de hoy, por todas las familias, por aquellos que están ahora mismo en ese proceso de formar una nueva familia, por las que pasan por dificultades, para que todos ellos el respeto, el amor, la reconciliación y el perdón les haga siempre caminar por ese camino del amor y de la vida hacia la plenitud a la que todos estamos llamados. Que así sea. Y hacemos profesión pública de nuestra fe. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia humana. Para que la Iglesia haga presente a Cristo viviendo una unidad, el diálogo, que la tolerancia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa o los obispos, los sacerdotes, especialmente nuestro párroco, para que colaboremos a que nuestras comunidades estén unidas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque nuestro gobernante, para que defiendan a la familia de los atacantes de los ataques de aquellas ideologías que intentan destruirlas. Oremos. Porque nuestros gobernadores, por todas las familias especiales
especialmente por las que experimentan la enfermedad, la desunión o el desapego. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los niños que no tienen familia, por los que son rechazados o explotados, para que todos luchemos por su defensa y su protección. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, la plegaria de tu Iglesia, que pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar de Nazaret. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre de Dios y del Santo Patriarca San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida,
el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos inocentes a quienes hoy celebramos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
unos avisos antes de continuar. Mañana lunes a las 5 de la tarde y en la Candelaria será la reunión de la Acción Católica General. La convocatoria es tanto para los que están apuntados como para aquellos que quieran participar. Se pueden acercar a la parroquia de la Candelaria a las 5 de la tarde mañana. Y a las 7, también en la Candelaria, mañana lunes, es el funeral por Josefa Romero Ortega. El martes 30 hay 2 funerales, uno aquí a las 6 de la tarde por Luis Suárez Oliva y a las 7 en la Candelaria por Rafaela Pérez Sánchez. El miércoles 31 de diciembre, que es víspera de solemnidad, el día primero es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la víspera, el miércoles, las misas como el sábado, a las 6 aquí en el Cristo y a las 7:30 en la Candelaria. Y el jueves, día primero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, las misas son igual que un domingo, a las 10:30 aquí y a las 12 y 7:30 de la tarde en la Candelaria. Finalmente, el viernes, día 2 de enero, es el funeral, también en la Candelaria, a las 7 de la tarde, por Alexis Vega Martel. Y recuerden también que el próximo fin de semana, el domingo, es el 1 de mes y, por tanto, la colecta va dirigida a Cáritas. Oremos. Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz.